¿Será la causalidad o sencillamente que los aparatos electrónicos nos espían? El caso es que al pasar por Ávila y pernoctar por la zona nos apareció en el móvil un artículo de la revista Enigma número 243 que nos hizo hacer una visita a la Catedral de Ávila al día siguiente, antes de continuar. Tras haber visitado el castro de Ulaca, nos es fácil al menos imaginar los orígenes remotos de la ciudad. Se trata muy probablemente de otro antiquísimo castro establecido en lo alto de un cerro considerado sagrado en la más remota antigüedad. La fortificación natural, las plantas medicinales que debe o debió haber allí, al igual que en Ulaca, las extraordinarias pistas, así como las energías telúricas allí existentes y de las que a continuación hablaremos, hicieron que los distintos pueblos se establecieran allí a lo largo de la historia. Aún puede verse cómo su muralla se alza sobre la antigua fortificación pétrea natural, la antigua elevación geográfica. Betones y romanos habitaron ese lugar y luego a partir del año 1000 aproximadamente comenzaron a expandirse por toda Europa los constructores de lo que se ha llamado el arte románico. La muralla, efectivamente considerada románica, es otra de esas quimeras históricas parecida a la de la construcción de las pirámides. Oficialmente fue realizada entre los años 1090 y 1099, es decir, 9 años. Sin embargo, hay muchos expertos que señalan la imposibilidad técnica de construir una muralla de semejante magnitud en tan poco tiempo. Es decir, que o bien falla la historia o bien falla el concepto que hoy en día tenemos de las capacidades técnicas que poseían en aquella época. Cuando más tarde llegaron los maestros constructores del gótico, encargados de reconstruir toda Europa, debieron sentirse atraídos por este mágico lugar, pues aunque al igual que la muralla, las fechas de la construcción de la catedral son inciertas, lo que sí es cierto es que es el primer templo de estilo gótico construido en España. Esos misteriosos maestros constructores y los canteros que con ellos, o los maestros canteros que con ellos debían llevar, imprimieron sus símbolos y sus signos por fuera y dentro de la catedral, dejando claro al profano que se trataba de una construcción de orden espiritual y tal vez dejando también un mensaje hermético para los iniciados de los siglos venideros. Leamos a continuación algunos fragmentos de ese artículo que nos apareció en el móvil mientras vemos el templo. La impresionante, aunque desconocida para muchos, Catedral del Salvador de Ávila es de aquellos edificios en los que tan solo con penetrar en él percibimos que estamos en un lugar que guarda algo mágico o sagrado. La que se puede visitar en la actualidad podemos asegurar que es la primera catedral gótica de España, siendo la zona construida por el maestro constructor Fruchel hacia el 1160 de estilo románico con transición al gótico. De Fruchel, al igual que de otros muchos maestros constructores e iniciados en la arquitectura y la geometría sagrada, se sabe más bien poco. Sin duda, su obra más conocida es la impresionante girola de dicha catedral. Al entrar, nos impresiona con fuerza el color rojo de la piedra berroqueña o sangrante, como muchos la conocen, y su impactante combinación con el blanco grisáceo,
La piedra o variedades de granito de esta catedral proceden de las canteras de la Colilla. El color rojo de la piedra nos hace mirar automáticamente hacia lo más elevado del grandioso edificio. El color rojo es el rubedo de la alquimia, y que este rubedo era el símbolo de la juventud y la acción superior para los alquimistas. No olvidemos que muchos maestros constructores fueron grandes iniciados en la gran obra y el hermetismo. Además, pensemos que aquellos venerables muros y paredes combinan el blanco grisáceo con el rojo, y que en alquimia el rojo está relacionado con el blanco para formar un sistema dual en el que simboliza el azufre, el que quema. Además, estamos ante un lugar de poder telúrico de primer orden. De hecho, durante siglos se creyó que bajo aquella combinación de piedras se encontraba un lago, y no fue hasta mucho más tarde que se pudo saber con certeza que bajo la catedral hay como mínimo 6 grandes pozos de agua, grandes cantidades almacenadas gracias a que todavía hoy importantes corrientes de agua subterráneas circulan a través de las grietas y fracturas que conforman el subsuelo y que acaban su singladura alimentando el cauce del río Adaja. Granito que combina sus colores de forma maestra, un subsuelo geomagnético, aguas que circulan o se almacenan en las entrañas de la catedral. No es de extrañar que todo ello, junto a las formas geométricamente sagradas, conviertan aquel edificio gótico en una verdadera máquina de lo trascendente y lo místico. En una de sus entradas podemos ver, al igual que sucede también en otras catedrales, un extraño personaje que aparenta un atlante o gigante. Nos recibe amenazante con un gran garrote en sus manos, como si nos advirtiera de que allí, en su interior, hay un secreto que debe guardarse o por lo menos respetarse. Miramos hacia las cristaleras que en parte fueron destruidas por el terremoto ocurrido el 1 de noviembre de 1755. Se filtra una luz que en ocasiones forma extrañas figuras con los reflejos claros y rojizos de aquella piedra sangrante. Incluso esta combinación de colores en la girola fue definida simplemente como misteriosa por un autor tan poco heterodoxo como Celestino López y Castro, en su trabajo Ávila, su catedral que fue Acrópolis. Es imprescindible, una vez nos hemos aclimatado al telurismo sacro del lugar, recorrer las diferentes capillas y tumbas del lugar. No deja de llamar la atención la cantidad de hombres salvajes que en su interior y algunos en el exterior vemos esculpidos. Estos hombres salvajes son bastante comunes en las catedrales y templos franceses, pero mucho menos en tierras españolas. Si obviamos algunos en la frontera hispano-francesa, donde se le puede relacionar con los siempre misteriosos simiots, los cuales podemos considerar y asegurar que fueron algo más que simples fantasías medievales. Vírgenes y santos de una reconocida heterodoxia sientan allí su culto y su presencia. Es al llegar al sepulcro de Alonso de Valderrábanos donde surge uno de los mayores misterios de dicha catedral. En su sepulcro, además de los misteriosos hombres de los bosques o salvajes citados, aparecen algo muy parecido a mazorcas de maíz. Este cereal fue importado a Europa desde el continente americano. Curiosamente, entre el linaje de los Valderrábanos encontramos que algunos de sus miembros fueron caballeros de la Orden de Calatrava, la que para muchos fue claramente una franquicia hispana de la Orden del Temple. Sin ir más lejos, Alonso de Valderrábanos, un antepasado suyo, fue maestre de dicha orden. Incluso se ha especulado mucho y parece que con razón sobre los archivos y la biblioteca secreta, con sus mapas de los templarios castellanos y su herencia a los calatravos tras la disolución de la orden templaria.
Si a eso añadimos que, para algunos investigadores, los caballeros del Temple y más tarde sus herederos, los calatravos, ya conocían la existencia del continente americano, no deja de ser inquietante el hecho de que aquellas mazorcas que representan el maíz podrían confirmar esta heterodoxa teoría. Como tantos otros grandes edificios medievales, la catedral abulense está repleta de leyendas que hablan de misteriosos túneles que recorren sus entrañas, pero el tiempo y en ocasiones la casualidad están demostrando que algunos de estos pasos subterráneos son una realidad, aunque no sepamos con certeza, por mucho que algunos especialistas den su opinión, qué función tenían. En el diario ABC del 16 de noviembre del 2010, Vicente Aparicio detallaba cómo se descubrió un misterioso pasadizo en medio de los trabajos de restauración y obras de mantenimiento que estaban realizando en distintos puntos de la catedral. Aseguraba que en uno de los 6 pozos conocidos pueden haber más, pero actualmente se desconoce. El edificio sacro, concretamente el situado junto a la puerta norte, también llamada Puerta de los Apóstoles, se realizó el vaciado del agua para su limpieza y conservación y consolidación. De su interior se sacaron 5 cántaros, otros dicen que 4, de barro, muy posiblemente del siglo XIX, así como algo parecido a un cubo de zinc y diversas monedas, votivas tal vez. La Catedral de Ávila y sus misterios merecerían un libro monográfico. Por un tema de espacio, nos hemos limitado a presentar solo algunos de los muchos arcanos y misterios que esta catedral, la primera gótica de toda España, guarda para quien sepa leer, comprender y estimar los mensajes crípticos que hace muchos siglos nos dejaron allí unos maestros constructores que, mediante la piedra y la geometría sagrada, legaron a los buscadores que siglos más tarde pasearían por sus impresionantes estancias. Quizás a través de ellos descubramos alguna vez la verdadera finalidad de este impresionante edificio sacro.